lo dijo en la primera hora. Avanzamos, continuamos con la primera hora correspondiente a este día jueves 31 de agosto del año 2023. Como siempre, gracias a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen para seguir este espacio de análisis, de tertulia, de interacción junto a ustedes, nuestros queridos oyentes e internautas. Nuestras frecuencias en señal abierta en varias de las 24 provincias del Ecuador, 103.7 FM estéreo en la provincia de Pichincha y en Quito, Distrito Metropolitano. www.sonorama.com.es, nuestra página web para que ustedes nos sintonicen en cualquier parte del Ecuador y también alrededor del mundo. Nuestra transmisión digital a través de la fanpage de Sonorama, en Facebook, Radio Sonorama, y en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Como siempre, gracias a todos quienes se unen a nuestra sintonía, nos acompañan, nos saludan, también nos comentan y nos critican. Ya saben que a los insultadores no les paramos bola, ni la salutación, pero sí, evidentemente, a la gente que nos critica con argumentos, siempre valoraremos esos argumentos. Se acaba agosto, hoy es 31 de agosto. Se acabó el octavo mes del año y entramos digamos al último tramo, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos 4 meses, se acaba el mes, el octavo mes del año, un mes que evidentemente ha estado marcado por el panorama electoral, por la continuación de los hechos de violencia, un mes realmente con algunos pasajes para el olvido. Lo de Fernando Villavicencio, que lo hemos comentado en varias ocasiones junto a ustedes, que evidentemente fue el episodio más complejo de este durísimo mes de agosto, y hace pocos días nomás, ¿no? El proceso electoral hace 10 días, poco más de una semana, el proceso electoral que desembocó en el resultado que es de dominio público y que lo hemos comentado a lo largo de todos estos días en nuestro espacio. Pero en medio de esto, en medio de lo que estamos viviendo, créanme, yo no pierdo la capacidad de asombro del hecho de que lamentablemente yo siento y les traslado este sentido, ¿no? Siento que el gobierno que está en el epílogo de su administración, porque así lo quiso el presidente Lasso no quiso gobernar por 4 años, él tiene sus razones, las ha presentado a nivel interno y también a nivel internacional. Prefirió dejar el gobierno poco después de cumplir 2 años, porque eso va a pasar y es inevitable. El tema es que no sabemos la fecha exacta de cuándo terminará el gobierno su gestión. No será una gestión de 4 años en todo caso. La fecha va a depender de las decisiones que se adopten respecto de la elección de la Asamblea Nacional, ya la finalización de la elección de la Asamblea. Y obviamente el fin del escrutinio, la proclamación de los resultados oficiales. La norma jurídica dice que 15 días después de que se proclamen los resultados definitivos, una vez evacuados todos los recursos ante el Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, 15 días después tendrá que posesionarse tanto la Asamblea Nacional cuanto el nuevo presidente o presidenta de la República. Pero tenemos un gobierno y el presidente Lasso seguirá siendo presidente hasta que entregue constitucionalmente el mandato a su sucesor o sucesora. Y siento que, audiencia, y por eso hablaba yo de tal vez este término acuñado hace algún tiempo, ¿no? El hecho de que hay autoridades que viven en otra realidad, que lamentablemente no salen de su burbuja, están en una burbuja que les impide ver que detrás de las paredes, de los pasillos de Carondelet hay un país con una serie de complejidades, con una serie de carencias, con una serie de necesidades que no han merecido una respuesta contundente desde la acción, y no hablo desde el discurso, porque desde el discurso es muy bonito decir cualquier cosa, sino desde la acción. La acción implica tomar decisiones y adoptarlas y ejecutarlas. Y hemos compartido con ustedes en múltiples ocasiones esas necesidades. La principal, evidentemente, la seguridad, que sigue siendo un tema complejo. Ya mismo Belkis estará hablando con el general Luis Altamirano para hablar de los temas de seguridad. La semana anterior que generamos un diálogo en este sentido, ya nos hablaban, por ejemplo, de algo de lo que poco se habla, que es el incremento de robos en los domicilios. Es una cosa de locos, ¿no?
Como siempre hemos hablado en este espacio, esta combinación de la delincuencia organizada y la delincuencia común, que deberían tener estrategias distintas, pero no sabemos si hay estrategia para una o para la otra, o no hay estrategia para ninguna. El tema es que si es que la hay, no ha funcionado, así de simple. Y no se trata de hablar con un sesgo, ni mucho menos, sino ir a lo que está pasando en las calles, lo que nos está pasando en las casas, la sensación que tenemos en los barrios, lo que ocurre con nuestras familias. Así tal cual. Hablaba de seguridad, tema de la inversión pública, qué pasa con las carreteras, cuántas veces no hemos conversado y hemos puesto ejemplos de la falta de ejecución presupuestaria, que eso no se ve en la obra pública totalmente paralizada, el tema de las carreteras es un desastre, lo que pasa con la red vial estatal, lo que medianamente funciona son las carreteras que están en manos del sector privado, concesionadas. El ejemplo más emblemático, sin duda alguna, es la Panamericana, el tramo entre Carchi y Chimborazo, que todo eso está administrado por una empresa privada, evidentemente en función de cumplir con el contrato. Esa es una vía de primer orden. Lo de las vías del Guayas, que están concesionadas, más allá de que yo he sido crítico a lo largo del tiempo sobre la calidad de esa concesión, que digamos, mantienen las carreteras, pero no lograron ampliar las carreteras. Entonces, usted tiene extensas zonas agrícolas en donde el tráfico es muy pesado. Sí, la carretera no tiene baches, pero es de un solo carril y es muy complejo transitar y mejorar el traslado de los productos de las zonas de Balsar, Palestina, Daule, en la provincia del Guayas, por mencionar un ejemplo, ¿no? O el hecho de que la carretera de Juján con hasta la Y de Milagro es una carretera muy oscura, muy oscura, donde hay permanentemente siniestros de tránsito, y es una carretera de un carril por lado. Recién se logra ampliar antes de llegar a la Y de Milagro con dirección a Guayaquil, pero el resto, entre la Y de Milagro y Juján, con excepción de la zona de los Tres Postes, digamos, uno conoce porque he transitado, y en la noche es una oscuridad total. Y el resto, ¿qué pasa con la red vial estatal? Otra preocupación, una más, la calidad del acceso a servicios públicos, que lo hemos conversado igualmente con ustedes, la cedulación, los pasaportes, las licencias, las medicinas en los hospitales, la falta de médicos. Esa es otra de las preocupaciones. Pero ¿cuánto se habla de estas preocupaciones? Y vean, despojémonos de cualquier sesgo y compartamos con sinceridad. ¿Cuánto se habla en serio de esto que estoy señalando? ¿Cuánto? Nos enfrascamos en la discusión política, empezando por el propio gobierno, que debería liderar un discurso totalmente distinto, netamente enfocado en la discusión política, y luego en cosas que pueden ser importantes, pero en otro contexto. No se trata de ser contreras, ojalá que se entienda lo que quiero decir. ¿Que es muy importante hablar de valores? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí. ¿Que es importante? Claro que es importante hablar de valores. Mi pregunta es, y es en serio, ¿ese es el momento para establecer un Día Nacional de los Valores? ¿Es en serio? O sea, perdónenme. Voy a dar lectura a una nota que publicó el portal Primicias anteayer. Guillermo Lasso crea una nueva celebración, el Día Nacional de los Valores. O sea, aquí nos están matando en las calles, tenemos un clima de inseguridad horroroso, las carreteras destrozadas, un drama para poder renovar o sacar la cédula, un drama para conseguir un turno para pasaportes, un drama para muchos pacientes en los hospitales que no tienen medicinas ni logran turnos para la atención porque no hay médicos, porque no hay quirófanos. Pero aquí es importante crear el Día Nacional de los Valores. Esa es la nota. El presidente Guillermo Lasso echó mano a un decreto ejecutivo para propiciar la conmemoración de un nuevo Día Nacional en el Ecuador. Se trata de la declaración del Día Nacional de los Valores, que fue decretado por Lasso al participar en la presentación de la campaña Ecuador un solo corazón, ideada por su esposa, María de Lourdes Alcíbar. Primicias le pone la primera dama, y yo le recuerdo con todo respeto a mis colegas de Primicias que no hay el cargo de primera dama. Señora esposa del señor presidente de la República, no existe el cargo de primera dama.
Esta nueva celebración se agrega así a la larga lista de efemérides nacionales, donde un día nacional se define como la fecha de mayor significado para un país o nación. La firma del decreto se realizó en un evento ostentoso en Quito, dice la nota, que fue organizado por los Ministerios de Educación y de Inclusión como parte de dicha campaña gubernamental. Evento ostentoso. En medio de la crisis que vive el Ecuador, se manda un evento ostentoso para declarar el Día Nacional de los Valores. Lanzo mencionó que a través de la coordinación de distintas secretarías se establecerán los mecanismos para promover los valores éticos, sobre todo entre niñas, niños y adolescentes. En poco más de 2 años en el poder, esta es la segunda vez que Lazo usa esta prerrogativa para incidir en el calendario de efemérides del país. El 30 de noviembre del 2022 decretó el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil en el Ecuador. Yo, por ejemplo, ahí sí establezco una diferencia. La desnutrición crónica infantil, independientemente de que se declare un día nacional, esa tiene que ser una política de Estado social, que trascienda, hoy con Lazo, mañana o con la señora González o con el señor Noboa y en 2025 con quien corresponda. Una política de Estado, el combate a la desnutrición crónica infantil, que es un verdadero problema en el Ecuador y que también es parte de las carencias que enfrenta la República. No creo que eso se solucione con un día nacional, pero bueno, ya está. Pero esa sí me parece una cuestión importantísima dentro del contexto. El Día Nacional de los Valores, insisto, no se trata de no crecer o no fomentar valores, pero hay prioridades en lugar de mandarte un evento ostentoso para declarar el Día Nacional de los Valores. En este caso, dice la nota de Primicias, lo hizo el presidente con el propósito de concienciar al pueblo ecuatoriano de la importancia de prevenir y erradicar la desnutrición crónica de los niños en el Ecuador, según ese decreto. La asamblea disuelta por Lazo el 17 de mayo, como la figura de la muerte cruzada, también se caracterizó por crear días nacionales, muy criticados por su poco aporte al país, como el Día Nacional del Bizcocho. Eso dice la nota del portal Primicias. Prioridades. Yo vengo diciendo desde febrero, casi solito en este micrófono, en esta cámara, conversando con ustedes, repitiendo como catarnica cada rato. Prioridades, gestión. Pero aquí la bronca de la política, el Ejecutivo con la Asamblea, la disolución de la Asamblea, la convocatoria de elecciones, el presidente que no quiso correr a la reelección, la bronca del Ejecutivo con el Consejo de la Judicatura o con otras instituciones. Y así nos mantienen. Y en medio de esto, el Día Nacional de los Valores. De verdad que no hay un sentido de urgencia ni de prioridad. Y les repito, no se trata de ser contreras, de que es palo porque bogas, palo porque no bogas, por favor. O sea, este país necesita, más allá de los simbolismos, necesita acciones. Y esas acciones que desemboquen en resultados, en concreciones. En este país, como yo siempre he dicho, por leyes, por reglamentos, por días nacionales, por efemérides, ya aquí tenemos suficiente. Aquí lo que no tenemos son acciones. Aquí no hay acción. Y ese es el problema del Ecuador. Y digo, más pendientes de eso que de aclarar determinadas cosas. Y vamos a hablar de algo que, evidentemente, desde mi punto de vista, requiere aclaraciones. Y no basta con un simple comunicado. Las denuncias efectuadas por el colega Anderson Boscan de la Posta. El tema es grave. Y hay que tomarlo de esa manera, por su gravedad. Y ojo que lo que dijo Anderson Boscan hace 2 días en La Posta no fue desmentido por la Fiscalía. La Fiscalía dijo que fue descontextualizado y que las referencias citadas por el colega fueron obtenidas irregularmente, que no es lo mismo. No apareció la famosa leyenda de falso. No apareció. ¿Qué es lo que dice Boscan? Y si esto, por favor, si esto no preocupa, ¿de qué estamos hablando? Habla, por ejemplo, de lo que se encontró en el teléfono de Rubén Chierres, cuyo asesinato en este país pasó de agache. ¿Qué dice Boscan? Le dijo a Diario El Universo en las últimas horas.
Hubo un seguimiento detallado no solo contra mí, que siempre he sido objeto de seguimiento, sino también a mi esposa, a mis hijas. Esto lo encontró nuestro equipo de investigación porque la Fiscalía se negaba a revisarlo, a abrir una investigación. Había la ruta que tomábamos para ir al Jardín de Infantes, la entrada y salida de la oficina, a las actividades de mi suegra, un seguimiento completo de nuestra familia. Entre más de 7,000 fotos había una carpeta que había sido comprimida en zip, que no se ha determinado de dónde provino, aunque es muy probable que haya sido entregada por la propia seguridad que se me había asignado por parte de la Fiscalía. Son muchas cosas que se deben investigar y no quiero precipitarme, pero era una carpeta zip que estaba en manos del mejor amigo del cuñado del presidente. Esto nos demostró que el gobierno estaba confabulado con un interés mafioso y estaba esperando que otro hiciera el trabajo sucio y obtener un resultado que a ellos no les desagrada. Lo normal, dice Boscan, es que los periodistas de investigación tengamos acceso a información a la que cualquiera no tiene acceso. Lo normal es que los periodistas de investigación consigamos información que no quieren que sea revelada o que alguien decidió ocultar. Para eso contamos no siempre con la ayuda de policías, fiscales honestos que te dan la alerta. Eso es básicamente lo que ha revelado Anderson Boscan. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pongamos el contexto de lo que ha dicho el Ejecutivo sobre la denuncia pública de Anderson Boscan. A ver, por aquí aquí está. Vamos a compartir con ustedes el comunicado emitido por el Ejecutivo. En la pantalla. Con fecha de anteayer, 29 de agosto, el gobierno nacional considera inaceptables las declaraciones que hizo el ciudadano Anderson Boscan, se refieren a él como ciudadano y no como periodista, en la plataforma digital Aposta en relación al que se planificó un atentado y luego el gobierno lo encubrió, según sus elucubraciones contra él y el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta maliciosa aseveración pretende construir la narrativa de una supuesta inexistente persecución del gobierno en su contra o en contra de periodistas de investigación. Rechazamos esta declaración y recordamos al país que jamás este gobierno ha hostigado, perseguido, enjuiciado a comunicadores, políticos o ciudadanos en general. Siempre ha sido respetuoso de la libertad de expresión, incluso ante declaraciones que fácilmente pueden ser consideradas como infamias. Las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado sobre la compañía La Posta y sus propietarios por presuntos delitos económicos que el ciudadano Boscan relató son un asunto exclusivo de la Fiscalía en el que el gobierno no tiene ninguna injerencia. Informamos que el ciudadano Anderson Boscan, mientras residía en el Ecuador, contó con una cápsula de seguridad provista por la Policía Nacional. Esta política se aplica para todos los periodistas, políticos o ciudadanos que pudieran tener algún riesgo o amenaza luego de un análisis técnico bajo parámetros determinados por la institución policial. El presidente Guillermo Lasso y el gobierno reafirman al país su determinación, no solo por mandato constitucional y legal, sino por convicción democrática, de su absoluto respeto a todas las libertades. Este es el comunicado del Ejecutivo, que creo yo amerita algunas reflexiones. Quiero empezar por lo primero, y voy a repetir lo que he venido diciendo desde el día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio Valencia. Y lo sostengo. El asesinato del candidato presidencial debe ser esclarecido y no basta con que se mencione que han sido detenidos los presuntos autores materiales del crimen. El asesinato tiene que ser esclarecido de modo que se pueda conocer, que se pueda dar con los autores intelectuales, con los mentalizadores del asesinato de Villavicencio. Aquí se han dado declaraciones de todo tipo, de varios de mis colegas. No sé qué evidencias tienen, yo creo que estos temas hay que manejarlos con absoluto rigor. Yo respeto a mis colegas que hacen periodismo de investigación, los respeto como el que más. Yo no soy un periodista de investigación, mi experiencia periodística es distinta. Yo no ejerzo el periodismo de investigación, yo ejerzo otra rama del periodismo. Yo respeto a mis colegas que hacen periodismo de investigación. Pero sí me parece que en este caso, hablando del caso de Villavicencio, esto necesita mucho rigor, muchísimo rigor, para que el tema no se manosee. Y para que se pueda, en realidad, presentar a la opinión pública el resultado de una investigación que esclarezca un crimen que nos conmocionó
y que sigue conmocionando al país, más allá de que usted pueda ser o pudo haber sido partidario detractor del señor Villavicencio. Es el hecho, es el crimen que a muchos, a millones de ecuatorianos nos golpeó. Porque sostenemos, porque creemos que es el culmen de una situación extremadamente compleja que estamos viviendo en el país. El tema de la seguridad. Y eso necesita ser esclarecido. Hay que ser muy riguroso en lo que se presenta. Yo lo sostengo, lo he sostenido antes, lo sostengo hoy. Que hay que dejar que la Fiscalía avance en las investigaciones y que la Fiscalía tiene que darle muestras al país, por favor, de que efectivamente están avanzando las investigaciones. Porque para unas investigaciones, y lo vuelvo a decir, la Fiscalía muestra detalles, llama a los periodistas, filtra información a algunos colegas, y para otros simplemente mutis camino al foro. Este tema tiene que ser esclarecido. Se ha invitado al FBI de los Estados Unidos. Veamos cuánto trabaja y hasta qué punto pueden trabajar los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, para que se esclarezca este tema. El tema tiene que ser muy riguroso, pero yo sí siento que lamentablemente ha sido manoseado por declaraciones de algunos colegas que creo que terminan contaminando la investigación, pero también por actores políticos en uno o en otro sentido. Entonces, dejen de manosear el tema y permitan que la Fiscalía investigue. Se habla de que el gobierno jamás ha hostigado, perseguido, enjuiciado a comunicadores, pero yo quiero recordarle al gobierno y al señor presidente Lasso que 5 colegas han tenido que salir del país huyendo por la seguridad o por la inseguridad, huyendo por la falta de seguridad. Empezando por Carol Noroña del portal GK, Carol que se dedicaba a la cobertura de temas de seguridad y que tuvo que abandonar el país para salvar su vida, para precautelar su seguridad. El caso de Licedor Maza, colega del canal de televisión Majestad TV de Santo Domingo, que incluso fue objeto de un extraño siniestro de tránsito, amedrentada, tuvo que salir del país, dejar su trabajo y abandonar el país. Hay otro colega, no sé si es hombre o mujer, de alguna provincia del Ecuador, su identidad hasta ahora se la ha mantenido en reserva por un tema de seguridad, que tuvo que abandonar el país igualmente por las mismas situaciones. Y lo último, lo de Anderson Boscan y Mónica Velázquez, 5 colegas. Yo pregunto, ¿el gobierno se ha pronunciado sobre estos 5 colegas que abandonaron el país huyendo para salvar su vida? El gobierno, más allá de la pompa de la semana anterior de presentar un reglamento para la aplicación de la ley de comunicación, perdóneme, pero las cosas se hacen con voluntad, activó el Comité para la Protección de Periodistas. Pregunto, que fue creado ya en el gobierno de Moreno para decir a los periodistas, ya, tome, les voy a dar el Comité para la Protección de Periodistas, vamos a crear el comité. Moreno nunca lo activó, lo crearon después del asesinato, del secuestro y asesinato de los 3 colegas de Diario El Comercio. Tema que hasta el día de hoy no ha merecido por parte del Estado ecuatoriano la entrega de la información solicitada por los familiares de los 3 colegas, la desclasificación de esa información. Solo ofrecimientos de campaña, luego ofrecimientos en el discurso, bla, 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 bla. Y naranjas. El Comité para la Protección de los Periodistas, bien, gracias. Ahora, supuestamente, ya con el reglamento, ya le han dado todos los instrumentos para poder activar el comité, ya cuando están de salida. Pero ese comité debe haberse activado con los colegas que tuvieron que abandonar el país amenazados, con serio riesgo para su vida. El comité no se activó cuando, por ejemplo, al colega Gerardo Delgado, me parece que era el colega de la provincia de Manabí, que fue asesinado en Montecristi. ¿No se activó? Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? O sea, se queda en el discurso de que no han hostigado, entre comillas, que no han hostigado, que no han perseguido, que no han enjuiciado. Pero pasa esto, pues a mí esto me parece peor. Luego, como he dicho en varias ocasiones, no han hostigado, perdóneme, pues. Hay aquí estos troll center, estos trolls, estos bots que se activan contra periodistas críticos y le sacan cualquier cosa.
Y nos ha pasado a muchos. Entonces no digan que no han hostigado. Pero desconocen esto que estoy señalando. Este tema denunciado por Anderson Boscan, más allá de este desmentido del gobierno, tiene que ser aclarado. Que eso es lo lógico, ¿no? ¿Qué dice la Fiscalía sobre este tema? Veamos qué dice el comunicado de la Fiscalía General del Estado, que también se pronunció. Anteayer igualmente. La Fiscalía General del Estado expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones emitidas por el medio de comunicación digital Aposta respecto al trabajo investigativo que lleva adelante la institución en relación a varios casos. Es necesario precisar que la información hecha pública se encuentra descontextualizada, es imprecisa e inexacta y que además ha sido obtenida de forma irregular. Ojo con esta parte, no dice que es falsa, no dice que es falsa. Dice que está descontextualizada, imprecisa, inexacta y que ha sido obtenido de manera irregular. La investigación a la que se ha hecho referencia está en instrucción fiscal, se encuentra en curso y es pública, con la excepción de las audiencias privadas conforme lo determina la ley. No sé cuál es la investigación que es pública. A las cuales solamente tienen acceso las partes procesales y a la que nadie más, incluidos los medios de comunicación, puede asistir. En las declaraciones, el periodista se refirió a un parte policial del 1 de abril. Dicho documento no consta en el expediente fiscal, por lo cual dentro de la verdad procesal no existe. También es necesario aclarar que las investigaciones por la muerte violenta del ciudadano Rubén Cherres, así como la del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, son dos causas que se desarrollan por cuerdas separadas y continúan su curso regular con base a la ley. La absoluta objetividad con la que la Fiscalía General del Estado desarrolla su trabajo ha permitido que en relación a los temas mencionados se hayan abierto de oficio todas las investigaciones necesarias, porque es deber de esta institución establecer responsabilidades penales y evitar la impunidad. Este es el comunicado de la Fiscalía General del Estado sobre este tema. La Fiscalía dice que fueron obtenidas de forma irregular, pero no dice que fueron falsas esas informaciones o esos detalles presentados por el colega. Y yo les invito a trasladarnos varios meses atrás, al 31 de marzo pasado. Ese día fue encontrado muerto Rubén Cherres. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Justo hoy, 31 de agosto, 5 meses desde que fue encontrado asesinado Rubén Cherres y 3 personas más en una vivienda de la playa de Punta Blanca, ubicada en la península de Santa Elena. Y aquí la pregunta de cajón es, ¿qué ha ocurrido durante 5 meses con este tema? Tema por el cual, me van a disculpar, pero el gobierno hizo silencio, casi sepulcral. No se pronunció, el presidente de la República no dijo nada. 2 días después de que se conoció del asesinato de Cherres, el presidente Lasso fue a una entrevista en un canal nacional donde no le preguntaron el tema. Imagino que no estaba en la agenda. No le preguntaron del tema. Porque era importante saber la visión del presidente. Porque Rubén Cherres era un personaje clave dentro de una investigación que entiendo la Fiscalía también está llevando adelante, esto que se denominó en su momento el Gran Padrino y que luego le llamaron el caso Encuentro, ¿se acuerdan? Eso fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses. ¿Qué ha pasado con esa investigación? En 5 meses no se conoce nada sobre el asesinato de Cherres. En 7 meses no tengo ninguna referencia sobre algún tipo de avance de la investigación del caso Gran Padrino. Y en estos mismos meses, ustedes saben que hay una polémica con relación al caso León de Troya, que habrá en algún momento que también abordarla y analizarla. Así tal cual. ¿Saben cuál es el tema, para ir concluyendo el comentario? El tema de fondo, para hacer una especie de resumen de todo lo que he señalado, porque les he presentado algunos episodios, algunos hechos, y les he dado mi opinión sobre estos hechos. O sea, yo me solidarizo como el que más con Anderson Boscan, con Mónica Velázquez, colegas y amigos,
mi solidaridad absoluta y restricta para mis colegas. Eso no significa que eventualmente no pueda ser crítico con algunas de las cosas que dicen o algunas de sus ejecutorias, pero eso separémoslo. Solidaridad frente a la situación personal que ellos están enfrentando y que los obligó a salir del país. Pero eso que denunció Anderson Boscan tiene que ser esclarecido. ¿Y cómo se puede esclarecer? Presentando información contundente en la medida de lo posible por parte de la autoridad. Porque el problema es la opacidad y el silencio, y ese es el resumen de este comentario. La opacidad, la oscuridad, el ocultamiento, el silencio. Ese es el problema de este país. No puede ser posible que en 7 meses no se conozca de los avances de la investigación del caso Encuentro, llamado originalmente Gran Padrino. No puede ser posible que en 5 meses no se conozca del avance de la investigación sobre el asesinato de Rubén Chérez. Porque aquí le echan tierra y se aprovechan de las coyunturas. A mí no me van a escuchar, ni antes, ni hoy, ni mañana, decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son los responsables. A mí no me van a escuchar decir que Lazo hizo tal cosa, que Lazo tiene algo que ver. No, porque no soy ni agente de criminalística, ni perito, ni soy policía, ni soy fiscal. Pero sí me van a escuchar a mí levantar mi voz en este micrófono y mirándoles a ustedes a la cámara, levantar mi voz y exigir respuestas a las autoridades y demandar de las autoridades que rompan el silencio y que le digan al país la plena, la verdad de las cosas que están ocurriendo, que no le echen tierra y que no se aprovechen de la mala memoria que tenemos en el Ecuador y que no se aprovechen de la coyuntura, de las coyunturas. No hay derecho a que se juegue con la verdad, ocultando lo que está pasando. Porque las cosas se quedan en el aire. No hay derecho. Y como siempre he dicho, el silencio fortalece el rumor. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.